En los próximos 32 minutos te voy a explicar lo que yo he aprendido en los últimos 42 años sobre el dinero. Y escúchalo, porque es bien importante. Hola, soy Ramón, tengo 63 años y yo me dedico al negocio de la construcción. Además, te enseño el negocio de la construcción de casas aquí en los Estados Unidos. Aunque lo que yo estudié en Venezuela de forma académica fue economía, honestamente, no me sirve de nada para lo que yo estoy haciendo hoy en día. A mí lo que me ha servido en toda mi vida para hacer lo que yo estoy haciendo hoy es haber aprendido cada detalle de cada negocio que yo he hecho en mi vida. Y si acaso tú has escuchado la expresión de que la energía no se extingue, sino se transforma, para mí el dinero tiene el mismo concepto. El dinero cambia de manos y el dinero hay que buscarlo. Yo creo mucho en lo que dice un super mogul de real estate como Grant Cardone, que ordena a todo el mundo a ser rico. Sí. ¿Por qué ser rico en esta vida? Porque es la única manera de poder ayudar a tus familiares y hacer que tu vida sea más beneficiosa para esa comunidad. Cuando yo gano dinero, yo puedo dar el diezmo en mi iglesia, puedo ayudar a mi familia en un momento de necesidad y en todo caso, el dinero hace más fácil la vida cuando puedes y debes ayudar a quien está a tu lado. Soy fiel creyente de que el dinero no logra la felicidad. De hecho, para mí, cuando uno acumula riqueza, lo que hace esa riqueza es amplificar tu verdadero yo. Si tú eres una persona angustiada en tu momento de pobreza, lo vas a hacer también cuando tengas abundancia financiera. Y una de las lecciones que yo he aprendido en mi vida es que efectivamente el dinero viene cuando tienes la mentalidad adecuada. Tú te tienes que creer la historia y tu futuro. Tú tienes que vivir hoy lo que tú te crees en el futuro. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que si yo creo que yo dentro de 5 años voy a tener 50 millones de dólares en mi patrimonio, yo tengo que vivir hoy esa realidad. La actitud ante el dinero hace que el dinero venga a ti. Hay que respetarlo. Pero una cosa que también aprendí es que a las cifras no hay que respetarlas. Si tú hoy en día manejas cifras de 500, de $1,000, pues no respetes esas cifras de 10,000. Imagínate que ya tú estás manejando cifras de decenas de miles de dólares. Cuando tú manejas cifras de decenas de miles de dólares, pues pierdes el respeto a las figuras de centenas de miles de dólares. Muchos dicen que tener los primeros $100,000 en el banco hacen una gran diferencia. Y lo que hace más diferencia es producir más de $100,000 al año. Creo que cuando uno llega a este país, a Estados Unidos, después de haber luchado con el tema migratorio, después de haberse ido de su país de origen, después de haber roto con raíces que te mantienen ligado a tu país de origen, tu única obligación es hacer mucho dinero. Eso sí, el dinero tiene que tener un balance en tu vida. Y en este momento muchos me estarán criticando diciendo, Ramón, el dinero no te acompaña en la urna cuando te mueres. Y tienes toda la razón. Por eso el dinero hay que disfrutarlo en vida, pero también hay que acumular dinero para los que vienen detrás de ti, para tus hijos, para tus nietos. Una vez que tú te crees la historia hoy de lo que tú eres en el futuro, comienzas a trabajar en el camino adecuado de generar riqueza. Muy pequeño en Puerto Cabello, mi mamá nos compraba esas historietas cómicas pequeñas, importadas de México, de Editorial Navarro. Eran comiquitas, le decíamos nosotros, y eran estos pequeños suplementos, pequeñas revistas coloreadas de Archie, la pequeña Lulú, de Lorenzo y Pepita. Y cuando queríamos más, mi mamá nos decía, vendan primero esas. Nos sentábamos en la esquina de nuestra casa en Puerto Cabello a vendérsela a quien pudiera, a vendérsela a quien quisiera comprarla. Y entonces allí mi mamá ponía un poquito más de dinero e íbamos a comprar más suplementos. Yo tenía apenas 5 o 6 años. Yo soy el del medio de 5 hermanos. Y nosotros vivimos en Venezuela, siendo cristianos católicos, con esa mentalidad de que a lo mejor la riqueza no es tan buena. Afortunadamente fuimos creciendo en un grupo familiar en donde se valoraba más
el éxito personal, profesional, ético. Mis hermanas son artistas. Mis dos hermanas menores son escritoras de novelas muy exitosas. Mi hermana mayor es psicoanalista. Mi hermano mayor es cirujano plástico. Y el único que se dedicó a las empresas fui yo. Hay otras religiones monoteístas que desde pequeño le dan valor al dinero al niño. Y le dicen al niño que hay que producir dinero. Y creo mucho, de verdad, en que tú para comenzar a darte gustos comprándote relojes o comprándote carros buenos o gastando dinero en un restaurante, tú debes comenzar a producir dinero. No creo en el ahorro. El ahorro va a hacer que tu capital pierda fuerza, porque la inflación mata año a año ese dinero que tú tienes guardado en tu cuenta bancaria. Pero sí es importante ahorrar para un fin. Edúcate y la educación vale dinero. Págala con gusto. Paga con gusto porque ese es el dinero mejor invertido. El dinero fluye alrededor de tu formación y educación. Pero eso sí, no te eduques perpetuamente. Tienes que actuar y te va a dar miedo y está bien que te dé miedo. Yo he perdido millones de dólares y la primera pérdida real, la primera pérdida monetaria real que yo viví fue estudiando en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas en el año 83. Hubo la gran debacle del bolívar, de la moneda venezolana. Moneda que se ha devaluado incesantemente en Venezuela. Y en ese momento mi papá quebró su gran empresa, perdió lo que tenía y lo que no tenía. Y apenas a mis 18 años le dije a mi papá, hagamos un negocio, papá, que sea de vender pescado al mayor. Mi papá siempre fue una persona sumamente ética. La compañía de él tenía su nombre. Y esa ética fue transmitida a nosotros, los 5 hijos. Mi mamá es una mujer soñadora que disfrutaba la vida a montón, con lo pequeño, lo escaso y lo abundante. Nos enseñó a disfrutar la vida y mi papá en ese camino de la disciplina y control. Fue así como en el año 83, gracias a que yo hice un trabajo en microeconomía sobre la cadena de comercialización del pescado en Venezuela, comencé a comprar pescado mientras mi papá estaba totalmente preso de sus angustias y ansiedades por haber quebrado su gran negocio y comencé a vender 10.000, 12.000 kilos de pescados a la semana. Lamentablemente, las necesidades en mi casa fueron superiores a lo que se producía, pero en ese momento producía cerca de $8.000 al mes, que después de haber quebrado una gran empresa, mi papá, $8.000 al mes no era nada, pero era mucho dinero en el año 83 igual. Seguí estudiando y monté mi primer negocio, un negocio de programación y computación, así mismo es. En aquel entonces, en el año 1984, hice mi primer negocio formal a los 21 años y me dediqué a la programación de computadoras con un sistema operativo que era el CP/M de 8 bits. El MS-DOS, el MS-DOS de Microsoft estaba también trabajando, ya estaba corriendo en la calle y fue mi primer negocio formal. Hice una compañía que se llamaba RR Micros, compañía anónima en Venezuela, y comenzamos a trabajar arduamente en ese negocio y nos fue extraordinariamente bien hasta que en el año 88 tuve que separarme de mi socio, pero no le tuve miedo a volver a arrancar. En aquellos momentos yo ganaba cercano a $100.000 al año. Con apenas 25 años de edad, me dediqué en ese momento a pasar un año estudiando qué hacer en el futuro. No me provocó programar más, la verdad. Fue un trago sumamente amargo el que yo viví a esa edad. Y lo que hice fue, gracias al psicoanálisis, gracias a la meditación y gracias al instinto de superación, pues de inmediato hice un amigo, hice una agencia de compras internacionales y comenzamos a distribuir productos en Venezuela provenientes de cualquier parte del mundo. En ese entonces, Internet no estaba en el horizonte. Eran investigaciones que hacíamos profundamente para producir dinero. Y logramos líneas de crédito de $150.000, $200.000 aquí en los Estados Unidos con proveedores industriales, porque, insisto, hay que perderle el respeto a las cifras. Independientemente del nivel financiero que estés manejando, atrévete a irrespetar el próximo nivel. Esas cifras tienes que tenerlas como si fueran cotidianas en ti. En Venezuela
tuve múltiples negocios. Después de esa agencia de compras internacionales, el primer negocio formal tuve un socio. En esta segunda empresa tuve otro socio. Empecé yo solo a importar productos a Venezuela y seguir con la representación de algunas marcas industriales en Venezuela. Y en ese momento ya facturaba $1 millón y medio de dólares al año. Y fue por allá en el 1991 cuando llegó una operadora celular independiente y privada en Venezuela al mercado, que me atreví a importar al mayor celulares. Importaba entre 1.000 y 1.500 celulares al mes. En ese entonces para mí era demasiado, era una cantidad importante. Tenía un proveedor ICT en Coconut Grove en Miami y lo distribuía en Venezuela. Eso incidió en el lógico movimiento posterior. Tuve una pequeña cadena de red de ventas de aparatos celulares con sus líneas. En aquel momento ya una segunda compañía era pública. La empresa pública de telefonía en Venezuela ya se había privatizado y ellos convirtieron el canal celular en Movilnet y me convertí en agente autorizado Movilnet. Llegué a tener 7 tiendas, en ese entonces tenía 30 años, mis 2 hijos mayores ya habían nacido y ya estaba facturando entre 2 y 5 millones de dólares al año. Y ahí estuve sin socios, hasta que en el año 1994 hubo otro control de cambio, con un cambio político en Venezuela. Llegó el presidente Rafael Caldera, habían sacado del gobierno al presidente Carlos Andrés Pérez, y era un ambiente económico tumultuoso y en el que, de nuevo, el presidente en el 94 decretó un control de cambios, de manera que ya no había libre convertibilidad entre el bolívar y el dólar. Siendo que los celulares son importados y se requiere dólares, mi negocio se acabó. Y fue cuando con un gran amigo me asocié en el negocio de la construcción. Él tenía un contrato más o menos golpeado en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el principal de Venezuela, y yo lo ayudé con unas tablas electrónicas de cálculo, a hacer unos cálculos y estructura de costos de su obra, y al final me metí de frente en el negocio de la construcción con él. Un tercer socio se incorporó, mi socio original de la constructora se separó, y seguimos este tercer socio, que ya era el único socio mío, en esto. Yo siempre pensé en la acumulación de dinero patrimonial, pero no en dinero efectivo, sino en equipos de construcción. Y entonces comencé a comprar equipos de construcción. Y entonces yo me ganaba $1, 50 centavos para comprar más equipos para reserva patrimonial y otros 50 centavos utilizándolos viajando por el mundo. En aquel entonces el dinero fluía de una manera increíble, casi que perpetua, hasta que llegó Chávez, se montó en la presidencia y comenzó a cambiar la estructura social y económica en Venezuela. Fue cuando entonces en un día tuve que tomar la fuerte decisión de enviar a mi esposa y a mis 3 hijos a Miami, mientras yo trabajaba de lunes a viernes en Caracas en mis obras de construcción, y me venía todos los fines de semana por 3 años para estar con mi familia. Amigos, el dinero, de nuevo, es como la energía, se transforma. Y el dinero es un recurso más, pero el recurso más importante que uno debe tener es la formación educativa para hacerte grande en el negocio que tú piensas que es más productivo. Yo creo que mi mayor habilidad es la capacidad, no de transformación, porque sigo siendo el mismo, pero sí de adaptarme a la corriente del mercado. Y Ramón, ¿qué significa eso? Que, por ejemplo, yo en la construcción, yo hice áreas verdes, más de 1 millón de metros cuadrados estaban bajo mi cuidado en algún momento. Yo tuve que hacer mantenimiento electromecánico, yo tuve que hacer obras civiles en general, yo tuve que hacer instalaciones hidráulicas, bombas de más de 1500 HP, aires acondicionados gigantescos y monstruosos. Yo me tuve que adaptar y sin ninguna clase de miedo, porque lo primero que yo reconozco es mi incapacidad técnica y lo segundo es reconocer mi habilidad para contratar a quien tiene esa capacidad técnica. Debido a mi antipatía y enemistad directa y frontal con el régimen de Chávez, mis contrataciones se hicieron un poco más difíciles. Hay que recordar que en Venezuela el sector privado se empezó a achicar
debido a estas restricciones populares que impuso el presidente Chávez. Pero como yo trabajaba de lunes a viernes en Venezuela, yo no tenía chance de considerar un negocio en Estados Unidos, a pesar de que yo perdía, pero le saqué provecho a las interminables horas en salas de espera en los aeropuertos de Caracas y de Miami, en mis idas de todos los fines de semana, y empecé a montar mi primer proyecto, que fue lo que me permitió venirme finalmente para Estados Unidos en el momento que tuve que venirme. En ese entonces decidí que nuestro negocio a montar en Estados Unidos era comprar 50 casas en más o menos mal estado. Ya tenía el financiamiento asegurado. Yo tenía que aportar obviamente parte del capital. Y esas casas las íbamos a poner en renta e íbamos a contratar entonces a un handyman, a un cobrador, a una secretaria, al asistente administrativo, de manera que eso también nos daba la sustentabilidad migratoria legal en los Estados Unidos, aparte de platica. Y lo que yo siempre vi venir, finalmente llegó. En el año 2012, estando mi familia aquí, yo estando de visita aquí con mi familia, me llamó mi ingeniero jefe para decirme: Ramón, hoy se llevaron todos los equipos. Efectivamente, el régimen de Chávez había creado una institución que se llamaba algo así como SECOSEP, no recuerdo, de la Guardia Nacional, y manejaban los contratos más grandes. Yo tenía un contrato muy grande en ese entonces porque, a pesar de mi antipatía con el régimen, ellos tenían que reconocer que yo entregaba obras y tenían que contratarme. Y ese fin de semana perdí bastante más de $8 millones. En ese proceso yo tuve muchos socios. En el negocio de la construcción basta que uno tenga una cierta cantidad de equipos y variedad de equipos, porque yo hice asfaltado, hice pantallas atirantadas, hice pilotaje, y a eso me dediqué en los últimos 10 años en Venezuela, con grandes equipos pesados. Entonces muchos se acercaban a mí para asociarse en trabajos que habían logrado ellos. Estando en Estados Unidos, al recibir esa llamada de mi ingeniero jefe, reconocí entonces la pérdida monetaria más grande que yo he sufrido en mi vida, porque perdí cerca de $10 millones, que para mí es mucho dinero, y lo fue. Pero de nuevo, siempre considerando que el dinero es un recurso más, como un martillo, como un teléfono, como un equipo. Tu recurso más valioso es tu preparación. Yo todos los días agradezco a Dios por la voluntad, la fortaleza y la creatividad que me ha dado. Y hay que tener mucha fortaleza en momentos de ese estilo. Hay que tenerlas, pero hay que tener mucha voluntad con la creatividad para seguir adelante. Ayudé a un amigo a montar un negocio de telemarketing. Tremendo negocio. Fatal para la ética, la verdad. Y eso luchaba con mi ética. Y un día mi esposa, Margarita, me dijo: gracias a Dios teníamos una casa pagada 100%. Teniendo ella un PhD en Historia de Venezuela, teniendo ella la experiencia de haber dado clases en doctorados en Venezuela, posgrados y pregrado universitario, habiendo perdido un colegio fabuloso que tuvo en una parte de Caracas con apenas 100 alumnos, 5 estudiantes por salón, me dijo un día: voy a hacer lo único que yo sé hacer. Ajá, ¿y qué será eso? Limpiar casas. Porque yo sé limpiar casas, no hablaba inglés. Y la llevé a una entrevista. Y en esa entrevista, y esta historia es verídica y la he contado varias veces, era para limpieza de apartamentos vacacionales en Miami. Y yo la llevé como traductor. Y ese día los dos salimos contratados como limpiadores de apartamentos vacacionales en Miami. Era una empresa que trabajaba de forma remota y que tenía apenas 7, 8 apartamentos en Miami. A nosotros nos asignaron solamente 5 y empezamos a trabajar cobrando por unidad. No éramos empleados, cobramos por $10.99 y comenzamos a tener de nuevo algún ingreso. Porque en el último año se nos fue el dinero que teníamos de reserva. Y recuerden que yo contaba con vender los equipos que yo tenía, que era mi patrimonio. Y ahí comenzamos a ahorrar, porque descubrimos que no necesitamos ser dueños de un apartamento
para poder rentarlo. Hoy en día tú dirías, eso es Airbnb. Sí, no existía Airbnb en ese momento. En el año 2012 existía VRBO, Booking.com y Expedia.com. Entonces, nosotros alquilamos un primer apartamento en Brickell, un tipo estudio. Pagábamos $2,100 mensuales. Lo tuvimos que amoblar. Afortunadamente, Margarita tiene un gusto exquisito y compramos mobiliario usado. Ella no quería, yo decía, pero si es como un hotel. Y fuimos disruptivos gracias a esta creatividad. Todo el mundo exigía 3 días mínimo de contrato. Nosotros dijimos, si esto es un hotel, vamos a hacer one-nighter. Nada más y nada menos. Llegamos a tener 184 apartamentos y facturamos en el último año hábil de esa compañía, hasta que llegó la pandemia, $9.6 millones. Y desde que perdí todo ese dinero en Venezuela en el 2012, siempre me dije, no quiero más socios. Pero da que la casualidad que en enero del 2023, pasado ya el tiempo, porque tuvimos que cerrar nuestro negocio de short-term rentals por la pandemia, teníamos apartamentos en Boston y en Miami, y yo me dediqué al trading, pero mi esposa me dijo, no quiero que utilices todo el dinero que tenemos en el trading. Aunque fui un trader consistente, eso no me llevaba mucha plata, porque apenas tenía $100,000 en la cartera y hacía day trade. Perdí, por cierto, mucho dinero haciendo trading de Bitcoin, de futuros, porque utilizamos una plataforma que se llamaba BitMEX. Hice una granja de criptominería en Miami. Compramos un warehouse de 6,500 pies y metimos 183 máquinas, cada una con 13 GPUs, minando Ethereum y Zcoin. Nos iba muy bien hasta que cayó la cripto. El tema, amigos míos, es que cada experiencia que pasa es extraordinaria, porque te llena de más conocimiento, aunque sea muy mala. Y sabiendo que tú tienes disciplina, voluntad, fuerza, coraje y educación, porque gracias a esa educación fue que monté la criptominería. Lo que no vimos fue el desplome del Bitcoin. No vi venir el COVID. Mi esposa me exigió guardar un dinero en un fondo especial que es intocable, y con muy mal crédito nosotros comenzamos a invertir en tax deed auctions en Florida. Mi esposo y yo tenemos un par de propiedades hoy en día que compramos en tax deed auctions, y gracias a ello pues comencé a darme cuenta, gracias a ese gran mal percance, me di cuenta que en este país es fundamental tener buen crédito. Mi crédito destrozado por 184 cuentas de Comcast que me metieron en collection debido al cierre del short-term rental, pues comencé a prepararme en reparación de crédito. Y comencé a repararme el crédito. Yo siempre digo que yo vi el peor crédito que yo he visto en mi vida. Yo he visto más de 20,000, 22,000 créditos, perfiles de crédito gracias a nuestra empresa USA Crédito. Resulta que el peor de los perfiles ha sido el mío. 384 puntos, 184 cuentas de collection destrozan un crédito. Aprendí a reparar mi crédito, comencé a repararle el crédito a amigos y familiares y comencé mi negocio de crédito. Cuando mis hijas me dijeron, papá, tienes que ayudar a la comunidad latina porque tú has superado esto. No solamente a tener buen crédito, sino a conseguir business funding, crédito al 0% de interés. Por eso en USA Crédito hemos conseguido más de $32 millones al 0% de interés a empresas pequeñas como la tuya y la mía, aquí en los Estados Unidos. Y hemos ayudado a más de 3,500 familias a vivir mejor en los Estados Unidos porque le hemos mejorado su crédito. ¿Y cómo se dio esto? Yo iba muy humildemente haciendo mi negocito. Como no sabía nada de Instagram, pues le pagué a un mentor porque creo mucho en las mentorías. Para mí las mentorías son fundamentales para acelerar esa curva de aprendizaje. Y le pagué a este mentor en Instagram y le pagué a varios mentores americanos para la reparación de crédito. Y resultó que me encontré
con Mike del futuro, mis queridísimos socios hoy en día, y que él tampoco quería socios, yo no quería socios, pero el 6 de marzo del 2023 creamos USA Crédito y gracias a ese negocio seguimos facturando y él se encarga de manejar operativamente esa empresa hoy en día de forma exclusiva. Y fue cuando yo hace 2 años dije, no hace falta que estemos los dos acá, vamos a inventar otro negocio. Y fue cuando yo me dediqué a construir casas en Central Florida. Me mudé para Carolina del Sur con mi esposa y mi papá. Mi papá falleció en noviembre del 2025, el 30 de noviembre, a sus 94 años. Viví una vida espléndida. Tuve el privilegio de compartir su vida en los últimos años conmigo, vivía conmigo. Y fue así como cuando yo dije, el año pasado, así como creamos USA Crédito, como la empresa más grande de reparación de crédito en el mercado hispano en Estados Unidos, vamos a hacer la academia de construcción más grande para el mercado hispano en los Estados Unidos. Creo mucho en los socios. Simplemente tiene que ser el socio ideal, el que agregue valor, el que trabaje contigo hombro a hombro y el que trabaja sin ti y que no te lo reclame. Mike tiene una grandísima fortaleza y es que reconoce en mí algunas virtudes y me permite mis necedades. Y yo le permito sus terquedades. Yo creo que un socio tiene que ser el que te complemente y no que sea igual a ti. En esta sociedad entre Mike y yo, él es bastante más ortodoxo financieramente que yo. Yo soy un atrevido con el dinero. Soy un atrevido con las inversiones. Y quizás porque irrespeto las cifras. Él tiene apenas hoy en día 30 años, yo tengo 63. Y en las diferencias de expectativas de vida, y no pongo en duda que él llegue a ser billonario, con B, que tenga más de $1.000 millones. No tengo la menor duda. Porque creo que escogí al mejor socio que he podido escoger en mi vida. Y lo escogí cuando ya yo decía que no quería más socios. Amigos míos, dinero va y viene. Pero la mejor forma de que regrese el dinero y venga y lo mantengas contigo es educación y disciplina. Desarrolla tu habilidad. Fortalece tus herramientas personales. Ten disciplina. A diferencia de él, yo sí creo que los problemas se resuelven a primera hora de la mañana. Él me dice, Ramón, por favor, no me fastidies antes de las 2 de la tarde. No lo creo. De todas maneras, yo resuelvo los problemas que me tocan a mí resolver a cualquier hora. Pero yo no creo en reuniones constantes, periódicas, frecuentes. Yo creo en la administración. Soy un poquito desorganizado en ese sentido. Yo creo en resolver problemas a primera hora de la mañana. Cuando tú agarras a alguien fresco en la mañana, es más fácil pedir dinero, es más fácil resolver una diferencia y es mucho más fácil resolver ese problema a primera hora de la mañana. Dinero, amigos míos, necesario. Pero no te amarres al dinero, amárrate de la idea. La idea te lleva al dinero. Oye, si te gustó este video, suscríbete al canal. Vamos a seguir hablando de estas cosas y de estos temas de dinero. Envíaselo al amigo que te gustaría que viera este video. Y en este canal seguiré hablando del negocio de la construcción de casas. Nos vemos en el próximo video y gracias por haberlo visto. Nos vemos.